Entonces, bueno, continuamos ahora. Sí, tenemos un primer archivo que es la entrevista inicial y es de los más importantes de todos. Yo creo que, híjole, si yo, en una opinión muy personal, creo que este formato es el más importante de todos porque a partir de este archivo, que es la entrevista inicial, se va a desenvolver, se va a desarrollar todo un proceso de consejería. Sí, obviamente si lo requiere. Sí, acuérdense que no podemos estar dando consejería en adicciones solamente por darla, tenemos que justificar el por qué estamos dando nuestra consejería. Ok, entonces, archivo número 1, ¿verdad? Entrevista inicial. ¿Y por qué le voy a hacer ahorita la entrevista inicial? O más bien la pregunta sería, ¿por qué sí puedo hacer esta entrevista inicial en este momento? Pues a lo que podemos deducir de la historia que tiene una semana sin consumir Francisco, acuérdense, nuestro Francisco, vamos a estar imaginándonos este personaje. Entonces le puedo aplicar esta entrevista inicial porque ya lleva una semana sin consumir, ¿sí? Pero también puede ser, tal vez en otro caso, que el usuario llegue y toque la puerta y venga intoxicado, ¿sí o no? Y me pida ayuda. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, primeramente tiene que pasar por un proceso de desintoxicación, ¿sí? Médica. El médico nos va a determinar cuánto tiempo es la desintoxicación. Vamos a suponer que el médico nos determinó que son 3 días. Bueno, dejamos pasar 24 horas y aplicamos. Pero, ¿cómo yo lo voy a convencer si viene intoxicado de que se quede? Bueno, ¿por qué? Porque no sabemos si qué tan intoxicado venga y el grado de convencimiento que tenga. Entonces, es una encrucijada. Sí, es una encrucijada y la mayor dificultad, y la mayoría de las veces ustedes tienen personas intoxicadas en sus centros, ¿no? Que acuden a solicitar un servicio. Entonces, vamos, si una persona viene intoxicada, ¿te pueden firmar un consentimiento informado? Esa es la pregunta. Si una persona viene intoxicada, ¿te puede firmar un consentimiento informado? ¿Qué es tu primer documento para que él pueda ingresar? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a valorarlo jurídicamente. Fíjense, tenemos 3 tipos de internamiento. Tenemos el internamiento voluntario, tenemos el internamiento involuntario y el obligatorio. En este caso, el voluntario pudiera ser si es que se requiriera un internamiento, pudiera ser la situación en este caso. Sin embargo, recuerden que todavía no sé si requiere internamiento, Francisco. El involuntario, tomando en cuenta al mismo personaje, pero intoxicado. Eso es. Digamos que él requiere internarse, sin embargo, ya intoxicado, él no está en posición de firmar un documento de consentimiento informado. No estaría en esa situación y posición. Y si no está en posición de firmar un documento informado, pasa a ser un internamiento involuntario. ¿Sí estamos? Entonces tenemos que en el voluntario, donde solamente requerimos la firma del usuario, no nos va a pedir más que la firma del usuario. Ese es el voluntario. En el involuntario nos van a solicitar la firma de un familiar, de un médico, y tenemos que dar vista al Ministerio Público en 24 horas. Entonces, si el usuario no me está firmando para hacer pasa a ser, un internamiento involuntario. Entonces, sí que es un lío que se hace. Normalmente cuando la familia pide ayuda, se le pide firmar o se le pide que firme a este familiar, se interna y ya cuando está lúcido lo hacen que firme, y si no quiere firmar, pues lo hacen involuntario y se notifica a la MP. Es una de las estrategias que se utilizan, que no es lo mismo a lo que la norma oficial nos dice. ¿Sí? Los responsables, claro que pueden aplicar estrategias, sin duda alguna, pueden estar aplicadas, pero no en la norma. ¿Sí? En la norma pasa a ser un internamiento involuntario, y si es involuntario necesitamos la firma del familiar, de un médico, incluso el médico del establecimiento, porque tienen que evitar todo tipo de riesgos para el usuario, ¿sí? Y para el familiar, y dar vista al Ministerio Público en 24 horas, ¿no? Ahora, basados en la historia de Francisco, bueno, hablando del obligatorio, el obligatorio solamente está basado a través de una orden, y no se metan tanto en problemas con esto. ¿Sí? Es a través de una orden de un juez solamente, a través de la fiscalía o a través del DIF. No hay más órdenes, no se metan en tantos líos. Es que me lo pidió mi compadre, no, es que me lo pidió el gobernador, me lo pidió el empresario fulano.
No hay más que a través de la Fiscalía o del DIF, esos son los obligatorios. En cuanto a menores de edad, ningún centro puede tener a menores de edad, al menos que sea un centro mixto. Para que seas un centro mixto, tienes que ser de ayuda mutua, sí, y también tienes que ser parte del profesional. Y existen 3 tipos de centros de ayuda, ¿sí? Los centros de ayuda mutua, los mixtos, los profesionales, 3 tipos de centros. Y estos últimos, los profesionales, son los hospitales, donde tenemos quirófanos para atender emergencias, hay personal especializado. Y en el mixto, pues tiene que tener parte de ayuda mutua y profesional, es decir, que tienes que tener instalaciones médicas, ¿sí? Y de un alto nivel, y un menor de edad solamente puede entrar a través de instalaciones médicas. Si no las tienes, no los puedes tener. Entonces, nosotros, la mayoría de aquí que están tomando este taller son de ayuda mutua y son los que están en este curso, y puede haber excepciones, ¿sí? Pero el mixto es extremadamente especializado. Entonces, acuérdense que todos los centros son multidisciplinarios, en todos estamos obligados a tener al menos 9 personas obligatoriamente trabajando con nosotros, como es el director, el responsable, el médico, el psicólogo, la enfermera, el trabajador social, el administrador, el de mantenimiento, el consejero en adicciones, claro. Sí, y se me está yendo el último, creo que es el enfermero, si no lo he dicho. Entonces vamos a retomar todos los centros son multidisciplinarios y todos los centros deben de tener o contar con este personal obligatoriamente. Entonces, hablamos de modelos de tratamiento. Así lo establece la norma 028, el mixto, ayuda mutua y el profesional. Son los 3 modelos de tratamiento. Hablemos de un mixto. El mixto es donde tenemos, es muy técnico, ¿sí? Muy especializado. Tiene que atender urgencias médicas de medio nivel y tiene que estar cumpliendo con todas las normas. Acuérdense que todos los centros de atención deben de contar con un consultorio médico, todos. Entonces, para poder ser considerado un centro mixto, tienes que subir de nivel este servicio médico a un nivel muy específico. Esto lo pueden ustedes consultar en la norma 004, el que rige el expediente, las cuestiones clínicas, y ahí se especifica cómo se puede pasar de una ayuda mutua a un mixto. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿por qué sí puedo recibir a Francisco? Porque me desvié un poco. Porque Francisco viene desintoxicado. Si Francisco viene intoxicado, entonces pasa a ser un internamiento, si así lo requiere, involuntario. Y para ser involuntario necesitamos la autorización de un familiar, un médico, y dar vista al Ministerio Público dentro de las 24 horas. Puedes utilizar estas estrategias, pero no están basadas en las normas, por lo que quedan fuera de la norma. Estas estrategias que ya les comentaba. Entonces, imaginemos nuevamente, estoy atendiendo a Francisco porque viene desintoxicado, vamos a valorar la entrevista inicial. Vamos a poner primeramente la fecha, y ahí en su mismo formato nos está indicando, vamos a meter el número de expediente, y aquí tengo que ser muy claro también, vamos a utilizar siempre el mismo número de expediente para el usuario, ¿sí? Ese sería para toda la historial de toda la vida del usuario, ¿ok? Quiere decir que este número es el mismo que va a estar utilizando siempre y jamás va a tener un número distinto, ¿sí? Y tampoco van a tener un usuario con el mismo expediente. No importa que se pasen 10, que se pasen 20 años, y si recae 14 veces, las mismas 14 veces va a tener el mismo número de expediente. Entonces no vamos a variarlo esto. Nombre completo, ¿cuál es el nombre completo de nuestro usuario? En este caso pues es Francisco García Estrada, es masculino, soltero. La dirección de Francisco, por favor pongan una dirección que ustedes conozcan, que no se les olvide porque la van a estar repitiendo mucho, así también como un teléfono ahí imaginario, que ustedes conozcan. Voy a estar yo explicando otras partes de esta entrevista mientras ustedes también van conmigo. Recuerden que ustedes pueden pausar el video en cualquier momento y retomar cuando sea necesario para ir a la par llenando todo esto. Escolaridad, vamos a ponerle que es trunca. La ocupación, ¿cuál es la ocupación de Francisco? Pues está desempleado, ¿sí? Entonces vamos a ponerle desempleado. Salario mensual, no tiene un salario. Pues obviamente si está desempleado no está percibiendo salario. Tiempo trabajando en el empleo actual, le ponemos no tiene trabajo, ¿sí? Tal cual, no vamos a meternos en tecnicismos, no tiene trabajo. Si se encuentra desempleado actualmente, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, no lo dice la historia, pero tengo a Francisco aquí enfrente, recuerden, ¿sí? Recuerden que vamos a utilizar nuestra imaginación. Estuve en la cárcel por un año por robo, libertad condicional tal vez otro año,
¿Cuánto menos aproximadamente lleva sin trabajo? Apliquen su experiencia. ¿Ok? Entonces, depende de alguien económicamente. En el espacio donde dice sexo, vamos a considerar solamente femenino o masculino. Yo sé que ahorita hay bastantes cosas que se están estudiando, ¿no?, referente a la sexualidad, pero no nos vamos a meter en problemas y vamos a ser muy específicos en esta entrevista inicial sin meternos en tanto enredo. ¿Sí? Vamos a poner masculino o femenino. Donde dice depende económicamente de alguien, vamos a recordar de quién depende Francisco. ¿De quién depende Francisco? Pues según la historia, de su mamá. ¿Sí? La mamá es la que le resuelve la vida. Está desempleado, entonces vamos a ponerle ahí la mamá. Hay otra que dice quién depende de él y vamos a ponerle nadie, porque de acuerdo a la historia, aunque tiene un hijo, ¿sí?, el hijo no depende de Francisco al momento. ¿Va? Incluso no lo dejan visitarlo, ¿no? Si hay un criterio que no aplique, o ustedes creen que no aplique, no vamos a dejar nada en blanco jamás, colegas. ¿Sí? Jamás vamos a dejar algo en blanco en esta entrevista. Vamos a poner algo, pero nunca vamos a dejar algo en blanco, a excepción de ahorita que vayamos avanzando en la entrevista. Hay un apartado que vamos a tener que dejar en blanco, sí, pero tiene su justificante, ¿sí? Entonces, donde dice el nombre de pareja, o si tiene pareja, le vamos a poner no tiene pareja. Hay que ser muy claros, porque yo sé que hay muchas personas que son muy técnicas en este taller y que quieren llenar tal vez esta entrevista de manera muy específica, ¿no?, muy sofisticada. Créanme que, pues obviamente, ustedes más adelante van a tener que utilizar sus técnicas para el llenado. Sin embargo, entre más información pongamos, más información de primera mano, más información que represente una realidad muy próxima, nos va a servir para poder establecer un plan de consejería adecuado para el usuario, sin meterle nosotros ningún tipo de subjetividad dentro de nuestro vocabulario técnico. Pero como consejeros tenemos que ser también muy claros. Consideren que la persona que tenemos enfrente tiene una enfermedad y su enfermedad está en la mente. Entonces tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy exactos, claros nosotros, porque este expediente no solamente nos va a servir a nosotros, les va a servir también a nuestro equipo multidisciplinario. Y bueno, vamos a estar escribiendo siempre algo muy específico. ¿Ok? ¿Y por qué? Yo creo que se están preguntando, ¿qué pasa, Ricardo, si dejo algo en blanco? ¿Qué sucede si dejas algo en blanco? Hablando desde lo jurídico. Alguna situación extraña que se dé en el usuario o con el usuario, digamos que suceda un deceso en el centro, enfermedades, no lo sé, o alguna riña, tú nómbralo. Y si dejaste algún campo donde especifique alguna relación con alguien, digamos su esposa, le pueden cuestionar a usted como consejero, ¿sí? Y le pueden decir, bueno, ¿y por qué no hablaste con tal persona? ¿Por qué no hiciste esto si sabías esto, no? Para que se valorara la situación y que se pudiera prevenir. Y si dejaste en blanco algún espacio, sí te puedes meter en problemas. Donde dice el nombre de responsable, también es otra pregunta. La persona recuerda que vino voluntariamente a pedir ayuda. Aún no sabemos si se quedará internado, sin embargo, según la historia de Francisco, quien lo apoya a él es ¿quién? Su mamá. Entonces, si así es, ¿quién será el responsable de Francisco? ¿Quién? Sí, vamos a inventar un nombre de la mamá. En este caso, el número de teléfono también. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar estos mismos datos. Vamos a utilizar los mismos datos que tiene Francisco, porque viven con su mamá. Entonces, la mamá sería la responsable de Francisco en este caso. ¿Para efectos de qué? Porque recuerden que realmente no necesitamos la firma de su mamá para internar. ¿Sí? Acuérdense que es un proceso que se está llevando a cabo de manera voluntaria, porque él fue el que llegó a nuestro centro y obviamente en sus 5 sentidos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de tener este apartado de responsable? Pues son simplemente, en este caso, para efectos de algún contrato, ¿sí?, para efectos de responsabilidad en el centro, pero no para efectos de internamiento, ¿ok? Estos datos del responsable son para efectos de contrato del centro, pero realmente no lo necesitamos para internamiento. Recuerden que en dado caso que requiera internamiento, porque todavía no lo sabemos, estamos hablando de un internamiento voluntario. Entonces, estamos aprendiendo a llenar correctamente el expediente clínico
Ahí van a ponerle un asterisco donde dice responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque o póngale una notita ahí en esa parte para que diga, o póngale una nota donde diga se toma en cuenta para efectos de contrato solamente. ¿Ok? Entonces, ahora acuérdense que no necesitamos la autorización de la mamá, en este caso de Francisco, es solamente para efectos de contrato. Se toma más bien para valorar quién va a pagar su tratamiento, ¿sí? Si es que llega a quedar en el establecimiento. No lo sabemos aún. No hemos aplicado ningún tamizaje. Entonces, vamos a la hoja número 2 de esta entrevista, que es consumo de sustancias. Al apartado, consumo durante el último año. Yo les voy a explicar la tabla y ustedes la van a estar contestando. Pueden pausar el video para ir resolviendo, pueden irse hacia atrás y ir resolviendo a su tiempo. Tomen el tiempo necesario, eso sí se lo voy a recomendar. Dice, tipo de sustancia, consumo 1, no, 2, sí, forma de consumo, fumada, inyectada, inhalada, ¿sí? Frecuencia de consumo semanal, con frecuencia por ocasión, edad de inicio, alcohol, marihuana, metanfetaminas. O sea, hay muchas sustancias. Los consejeros, cuando nos pongan números, vamos a tener que contestar con números, ¿ok? No vamos a contestar con palabras. Digamos, Francisco consume alcohol, ¿sí o no? ¿Qué vamos a poner si es sí? Es un 2, ¿verdad? ¿Cómo lo va a consumir? ¿Ingerido, inyectado, fumado, inhalado? ¿Cómo lo consume? ¿Cuánto alcohol consume? 10 caguamas, 6 cervezas. Tú recuerda que estás utilizando la información del caso, pero también tu imaginación. Lo tienes enfrente. ¿Qué te estaría contestando ahorita Francisco? Entonces, vamos a valorar si al día consume 3 caguamas, a la semana ¿cuánto estaría consumiendo? Hay que hacer multiplicaciones. ¿Qué tanto consume? Y de ahí vamos a aplicar experiencia. ¿Cuánto consume a la semana? De acuerdo a lo que les está diciendo y qué tipo de alcohol, si es alcohol, obviamente, ¿no? También en el ejemplo nos menciona a qué edad inició el consumo. Entonces, en este momento, vamos a llenar la tabla, ¿les parece? Les voy a dar este espacio. Vamos a llenar esta primera tabla que viene antes de pasar a la siguiente pregunta. Tómense el tiempo para hacerlo, pausen el video si es necesario y una vez que tengan resuelta esta tablita de la hoja 2, vamos a pasar a la siguiente pregunta.